Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso, la primera del año 2024. Y como siempre estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola David y hola a todas las personas que nos ven y espero que hayan pasado una buena Navidad y seguramente tendrán un año nuevo exitoso y en compañía de sus seres queridos. Ujú. Gracias por estar aquí, Rodolfo, como siempre. Y ahora te hemos convocado porque queremos analizar un nuevo proyecto de ley Mordaza presentado por Perú Libre. Otra vez, porque hay que decirlo que no es la primera vez. El congresista Segundo Montalva ha presentado un proyecto de ley que tiene como objetivo aumentar la pena por el delito de difamación, lo que en realidad afecta la libertad de expresión. Ahora vamos a explicar por qué. Ojo que, como mencionaba, no es la primera vez que Perú Libre presenta un proyecto de esta naturaleza y en general prácticamente todos los partidos han presentado algo así en algún momento. Según el Comercio, en los últimos 5 periodos parlamentarios se han presentado 94 proyectos de ley orientados a restringir las libertades informativas, o sea, uno cada 2 meses. Lo que se ve es que más que intentos por salvaguardar el honor y la reputación de las personas, lo que hay son intentos para castigar a la prensa que investiga y difunde las tropelías de los políticos, además de promover de alguna forma la autocensura de los periodistas con la amenaza de cárcel. ¿Por qué? Porque lo que se hace es cambiar las penas, ¿no? En el caso del delito de difamación, digamos simple, la pena pasa de 2 a 3 años de prisión. Pero si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena se eleva y ahora va a ser de 1 a 3 años, no, actualmente es de 1 a 3 años de prisión. Lo que hace este proyecto es aumentar eso. Ya no va a ser de 1 a 3 años en el caso de difamación a través de medios de comunicación, sino de 3 a 5 años de prisión, lo que significa que los periodistas que incurran en esto se verían afectados con una prisión efectiva, irían a la cárcel, además de que se plantea una reparación civil en favor del querellante. También hay un tema que tiene que ver con el derecho a rectificación. Actualmente, cuando una persona se siente difamada, puede mandar una carta notarial para pedir que el medio se rectifique. Pero ahora eso se ha modificado y se va a hacer solamente con una solicitud simple y además el medio deberá rectificarse en un plazo de menos de 24 horas. Actualmente el plazo es de 7 días y este proyecto dice además que la rectificación tiene que hacerse durante 3 días consecutivos o interdiarios y no como es actualmente que es en un solo día y a la hora en que en que se difundió la información. Entonces, ¿cuál es su opinión, Rodolfo, sobre este proyecto que ha sido muy cuestionado por organizaciones y gremios de medios de comunicación por considerarlo un atentado contra la libertad de expresión y la libertad de prensa? Bueno, en principio creo que detrás de este proyecto de ley hay un interés de criminalizar a la prensa, ¿no? O judicializar la actividad periodística. Y creo que lejos de una iniciativa de esta contribuir al fortalecimiento del sistema democrático, más bien lo afecta, porque recordemos que la libertad de expresión, la libertad de opinión que se ejerce a través de los periodistas o diferentes medios ahora tecnológicos, contribuyen a la construcción de la opinión pública. Ujú. Y la opinión pública es un elemento central en una sociedad democrática y plural, donde puede haber opiniones a favor o en contra de diferentes tópicos, pero sin embargo, ese tipo de iniciativas lo que es un poco intimidar, amedrentar a, a los medios de comunicación, y específicamente a los periodistas, de que puedan difundir opiniones, puedan difundir informaciones que les perjudique o los afecte a los intereses que ellos tienen. Entonces yo creo que desde ese punto de vista general es un claro retroceso y una búsqueda de judicializar la actividad periodística como una forma de amedrentarlos, ¿no? ¿Mm? Ahora, como mencionamos, no es la primera vez que se presenta un proyecto de ley de estas características y además llama mucho la atención que este proyecto sea presentado por Perú Libre y que sea muy parecido al proyecto que presentó Perú Libre el año pasado. A mediados de junio del 2023, el Pleno del Congreso mandó al archivo un dictamen que proponía elevar la pena de cárcel de 3 a 4 años por difamación realizada a través de la prensa u otros medios de comunicación. En esa ocasión, esa norma fue promovida por Américo Gonza, también de Perú Libre. Pero ahora Segundo Montalvo va más allá y plantea que no sean 3 ni 4 años de cárcel, sino 5, con la clara intención de que sea prisión efectiva y así amedrentar a los periodistas. ¿Por qué crees tú? ¿Cómo entender que Perú Libre insista con una ley y que incluso vaya más allá, elevando la pena cuando este proyecto ya fue archivado el año pasado en el mes de junio? Así es, como tú muy bien has señalado, en junio del 2023, un proyecto similar y promovido también por, por el Partido Perú Libre, este,
fue aprobado en primera votación, en segunda votación fue rechazado y como consecuencia de esto pasó al archivo. Vale decir, en ese contexto, no, la representación parlamentaria consideró que este proyecto de ley no era positivo para el fortalecimiento del sistema democrático. Hoy sorprende que a fines del mes de diciembre del año pasado vuelvan a presentarse un proyecto de ley similar al que habían archivado, lo cual le hace suponer que de pronto existe algún tipo de alianza o negociación política en el sentido de aprobar esta iniciativa, porque de alguna manera todos los partidos políticos que están en el Parlamento ante la justa y atinada cuestionamiento de la forma como se desempeñan en la labor congresal, está siendo crítico. Entonces, esto de repente lo pueden ver como una forma de amedrentar y una forma de llevar adelante una represalia contra los periodistas que denuncian actos indebidos de parte de nuestra clase política en el Parlamento. Entonces yo creo que ahora que se insiste, debemos estar muy alertas, porque puede ser que producto esta alianza política que se ha dado entre Fuerza Popular, Perú Libre y otras bancadas, este tema que en realidad me parece que es de interés de todos, de un interés subalterno de todos los grupos parlamentarios, de repente puedan sacarlo adelante. Así que hay que estar totalmente prevenidos. Sí, además considerando que este proyecto anterior se archivó en junio, antes de que se sellara la alianza fujicerronista, como se le llamó, que fue, digamos, confirmada, oleada y sacramentada con la elección de la mesa directiva, donde se sentaron finalmente fujimoristas y serronistas, además de otros partidos, logrando una amplia mayoría en el Congreso. Y este proyecto de ley que se presenta con las mismas características del anterior podría ser fruto de una negociación como parte de esta misma alianza, ¿no? Sí, yo creo que hay ese temor, ¿no? Porque como bien tú has señalado, el proyecto de ley anterior, que es similar al que se acaba de presentar en diciembre del año pasado, eh, en ese momento no contó con el consenso, pero era antes de que se eligiera la mesa multipartidaria, ¿no? Donde está Fuerza Popular, está Perú Libre, entonces, y que es una nueva alianza que está gobernando el Parlamento. Entonces, eso hace suponer que también parte de la negociación política de repente era sacar adelante este proyecto de ley que fue rechazado en la legislatura pasada. Ujú. Bueno, y yendo al tema un poquito de fondo, ¿no? Hay que, como tú me habías dicho, que la propuesta en líneas generales plantea el incremento de penas. Incremento de penas que en la exposición de motivos del proyecto de ley no tiene mayor justificación. Simplemente es el acto, el libre albedrío del congresista que plantea ese tipo de penas. No hay un estudio, un análisis dentro del contexto de una política criminal que justifique ese incremento de penas, que es lo razonable que debe tener un proyecto de ley de esta naturaleza. No hay la debida justificación. Y más aún, hay que recordar que inclusive el anterior proyecto de ley contó con opiniones desfavorables de varias instituciones, la Defensoría del Pueblo, una de ellas, y sin embargo se continúa insistiendo. Y respecto al aspecto penal hay que tener en cuenta lo siguiente, ya existe a nivel de la doctrina constitucional y la doctrina jurisprudencial en materia penal los criterios para establecer o solucionar este conflicto que se da entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor que tienen las personas. ¿Cuáles Sin son esos duda, criterios, Rodolfo? pues sin duda, cuando estamos ante un caso de esta naturaleza, estamos ante dos derechos fundamentales que entran en conflicto. Ujú. El derecho al honor, que se expresa en la reputación social que tiene frente a la sociedad un determinado individuo, y segundo, y el otro lado o al frente, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información, etcétera, ¿no? Entonces, esos conflictos, de alguna manera, ya a nivel de la doctrina constitucional y penal, como acabo de mencionar, plantea una serie de criterios para solucionarlos. En primer lugar, el tema del interés público, ¿no es cierto? O Ujú. sea, obviamente, ante una eventualidad de un conflicto del derecho al honor versus la libertad de expresión o libertad de información, pero que está referido a un asunto de interés público, entonces generalmente ahí prima el tema de la Ujú. libertad de expresión, ¿no es cierto? Porque hay un interés público detrás. Luego también, Por ejemplo, Rodolfo, para, digamos, poner un ejemplo de ese caso, el caso de Roselia Morús, ¿no? Que acaba de reconocer que sí tiene una relación sentimental con el ex congresista Paul García, y ella dice, pero ese es un tema privado. Bueno, no es tanto así porque a ella se le está acusando de haber contratado a personas vinculadas al ex congresista Paul García. Entonces, por ese motivo es que su vida privada y su relación ahora confirmada con él tenía importancia para la prensa que estaba investigando ese ángulo también del caso, ¿no?
En efecto, todo funcionario público está sujeto al escrutinio ciudadano de los medios de comunicación, de la sociedad civil en general. O sea, digamos, una persona que tiene una connotación o relevancia pública en la sociedad, sin duda está sujeto al escrutinio de la Ujú, opinión pública. Y en ese sentido, un funcionario público, en algunos casos excepcionales, y así se justifique, de pronto también uno tiene que conocer la actividad privada, porque esa actividad privada se proyecta a la función ujú, pública. Y entonces constituye un dato de interés. Entonces ahí se relativiza el derecho a la intimidad, inclusive porque, les digo, hay actividades privadas que están vinculadas a la función pública de ese alto funcionario o funcionario público y de alguna manera legitima que se pueda ujú, primar o preferir el derecho a la libertad de expresión y de opinión. Luego, otro tema que tiene que ver también con este conflicto entre derecho a honor versus derecho a libertad de expresión es el criterio del principio de veracidad y que ujú, tiene que ver con una de las expresiones, ¿no?, de la libertad comunicativa, porque la libertad de comunicativa está la libertad de opinión, que es libre y es muy difícil ujú, ponerle límites, salvo que las opiniones estén acompañadas de calificativos indignantes o que afecten la dignidad de la persona. La libertad de opinión no tiene mayor límite, solo ujú, aquellos que, digamos, incorporen calificativos que afecten la dignidad de la persona, ¿no es cierto? Por un lado. Y segundo, en respecto a la libertad, el derecho a la libertad de información, que tiene que ver con hechos que se divulgan, hay el principio de veracidad. ujú, Principio de veracidad que eso no significa que el periodista tenga que demostrar la verdad absoluta, porque de repente no tiene los medios para ello. Pero sin embargo, tiene que haber una diligencia suficiente para poder corroborar los hechos que luego va a transmitir a través de los medios de comunicación. Ese es ujú. un parámetro que se tiene que tomar en cuenta. Por eso que los periodistas se les exige el acudir a las fuentes, el Claro, verificar los datos. No pueden ser tampoco llegar a la irresponsabilidad de difundir algo que no tenía una mínima diligencia para claro. ser corroborado, Digamos, ¿no es hacer cierto? todo lo que está a su alcance para verificar la información. La información para luego transmitirla, porque recordemos Ujú, también, así como hay el derecho de informar, nosotros también tenemos el derecho a recibir una información de calidad, así es. ¿cierto? Ujú, Ya. Después hay otro criterio también que se ha esbozado, es el reportaje, conocido como el reportaje neutral, que es cuando un periodista reproduce algún tipo de información y la reproduce y la transmite. Pero sin embargo, esa información, si no tiene, digamos, sobre esa información, sobre su inexactitud o verosimilitud, obviamente el periodista no tiene responsabilidad, porque ha sido obtenida, por ejemplo, cuando ustedes difunden un informe de Contraloría, cuando ustedes informen una declaración de una persona que se indica a otra de un acto determinado. Entonces ahí ujú, lo que hace el periodista o el medio de comunicación es un rol de reportaje neutral, es transmitir información que ha recibido. Obviamente también requiere una diligencia ordinaria de parte del periodista de que esa fuente sea lo suficientemente confiable, ¿no? ujú, Porque si no, estaríamos llenando de fake news. ujú, Entonces, es otro de los criterios que se toma, ¿no? Para efectos de... Y así hay un conjunto de criterios que toman para determinar y tratar de solucionar y ponderar, como dice el Tribunal Constitucional y como dice las sentencias de la Corte Suprema, el tratar de ponderar estos dos conflictos y ya existen vías de solución en ese aspecto. E inclusive hay unos sectores más radicales que plantean inclusive descriminalizar esos delitos ujú. respecto a los periodistas, porque en realidad ellos tienen una función relevante de carácter constitucional al construir la opinión pública. Además, Rodolfo, lo que se señala es que en otros países, digamos, la tendencia global es justamente llevar esto del ámbito penal al ámbito civil, o sea, que no existan penas de prisión por temas de difamación, sino que se resuelvan con indemnizaciones, por ejemplo, con reparaciones civiles. Claro, a eso tenía mi mención anterior. Hay un sector que tiende a descriminalizar respecto a la labor periodística de estos delitos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una función, como digo, contribuyen a la formación de la opinión pública y por lo tanto merecen una protección especial. Sin embargo, ya hemos dicho que al nivel de desarrollo jurisprudencial han establecido ciertos criterios Ujú, para solucionar este conflicto entre el honor y la libertad de expresión o las libertades comunicativas. Pero habría también que mencionar otro extremo de la propuesta respecto a incorporar en el Código Civil la indemnización por de daños y perjuicios relacionados ujú, con la actuación de la afectación al honor, etc. En realidad,
esa prescripción me parece innecesaria, ¿no? Porque ustedes saben ya que conforme al Código Civil, las reglas del Código Civil, ya se establecen cuáles son los criterios para determinar una indemnización por daños y perjuicios. Y los elementos son, como ya sabemos, primero una conducta antijurídica, segundo, la existencia de un daño, tercero, un nexo de causalidad y cuarto, un factor de atribución, que es un poco lo que la doctrina ha desarrollado para determinar que el daño causado genere una indemnización de carácter Ujú. económica. En este caso, en el tema del daño, hay daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Dependerá en cada caso si corresponde daños que ha existido un daño patrimonial o un daño extrapatrimonial, que generalmente está relacionado con el daño a la persona, el daño, daño moral, ¿no? Que es un Ujú. poco lo que podría generar una noticia o una información que afecte la dignidad de las personas, ¿no? Entonces ya existe toda una regulación, así que desde el punto de vista me parece innecesario salvo crear un mensaje político de que ustedes, aquellos que causan un daño moral a una persona producto de una actividad periodística o producto de libertad de expresión, ya van a tener supuestamente una indemnización, una causal específica en el Código Civil, lo cual es innecesario, porque con las reglas que existen ahora es suficiente. E inclusive, recordemos que en los procesos penales, donde se incorpora también la querella por delitos contra el honor, en lo que también se acostumbra paralelamente la posibilidad de pedir una reparación civil. Es por eso en muchas de las sentencias que condenan a difamación, a su Ujú. vez, establecen una reparación civil. De ahí me parece innecesario, salvo que quieran dar un mensaje de que ya tienen, de que de todas maneras van a tener una sanción de carácter civil, ¿no? Eso por un Ujú. lado. Y el tercer aspecto que habla sobre el tema de la modificación a la ley de rectificaciones, ¿no? De informaciones Sí, periodísticas. Es una ley que establece un procedimiento. Yo lo que quieren, en el extremo, la propuesta plantea que se agilice ese acortar trámite, ¿no? los Que sea lo tiempos. más Ujú. rápido. Ahora, eso tendría que ser evaluado si realmente operativamente puede ser, pero en todo caso, también es otra modificación que apunta a hacer una acción de persecución o de hostilización del medio de comunicación en el contexto de esta propuesta que se está planteando, ¿no? Ujú. Creo yo también que, si bien es cierto, eh, ambos derechos, la libertad, el derecho al honor y las libertades comunicativas como la expresión, opinión, son derechos fundamentales que no pueden restringirse de manera abusiva, no justificada. Inclusive, hay una sentencia de la Corte Suprema muy importante donde se trasladó un juicio de la ciudad del Cusco a la ciudad de Arequipa. Y se cambió la competencia porque justamente había una sobreexposición mediática del caso y eso podría afectar la imparcialidad. Vale decir que, si bien es cierto, el derecho a las libertades comunicativas son fundamentales, eso también tienen que armonizarse y no excederse respecto al derecho que tiene toda persona a su honor. Y por eso que, como he mencionado, existen una serie de criterios que se establecen para efectos de armonizar estos derechos y eventualmente sacrificar uno en remedio del otro por un fin superior, ¿no? Bueno, definitivamente, como tú dices, se trata de un intento por amordazar a la prensa y evitar que se siga investigando y denunciando las tropelías que cometen los mismos congresistas, ¿no? Tenemos uno de los congresos más desprestigiados de los últimos tiempos. Hay decenas de congresistas investigados y quieren que eso, digamos, que la prensa no se meta. Eso es un intento por acallar a los periodistas diciéndonos, si te metes con nosotros y sigues así, cárcel para ti, ¿no? Es una amenaza de cárcel que tiene como fin último la autocensura, que el periodista diga, uy, mejor no, porque esto me puede mandar a la cárcel. Y eso es un peligro, además del peligro que representa el hecho de que se vuelva a presentar después de que esto ya fue archivado, que una propuesta prácticamente idéntica haya sido archivada en el mes de junio y que se vuelva a presentar ahora en diciembre, cuando ya ha habido una alianza en el Congreso que les ha permitido obtener una gran mayoría, preocupa mucho. Además que esto ya ha sido elevado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por Janet Rivas, que también es de Perú Libre. O sea, probablemente esta comisión va a aprobar y va a elaborar un dictamen que va a terminar en el Pleno, pero vamos a ver ahí qué pasa. Pero se han encendido las alarmas de todos los medios de comunicación y las organizaciones que tienen que ver con libertad de expresión. Muchísimas gracias, Rodolfo, por tu participación en el Alerta Congreso de hoy.
Gracias a ti, David, y saludos a todos los amigos de Epicentro. Bueno, y gracias a todos los que nos siguen. Si les ha gustado el programa, compártanlo y nos vemos la próxima semana en un nuevo Alerta Congreso. Chao.